Hola, buenos días. Quería dar esta comparecencia pública para informar un poco de la situación hasta donde sabemos de Torrijos, de nuestra localidad. Decir, como se ha dicho en numerosas ocasiones, que desde la Consejería de Sanidad, nos guste más o nos guste menos, no nos dan datos oficiales, número de personas contagiadas en nuestra localidad ni en ninguna otra, porque así lo han estimado, aunque están valorando si dan datos a poblaciones mayores de 10.000 habitantes, pues si nos lo dieran, lo haríamos público si así nos lo dijeran y así nos lo permitieran. Pero a día de hoy la realidad es que no sabemos los casos que tenemos. La única información que tenemos y que nos pueden trasladar desde Sanidad cuando desde el Ayuntamiento de Torrijos llamamos por teléfono, que la cosa, pues bueno, hay casos en Torrijos, evidentemente en una población de 13.500 habitantes, viendo como estamos viendo en las noticias, el repunte o esta segunda ola, según lo quieran llamar, de casos existentes, pues evidentemente en Torrijos habrá casos. Ahora, si Sanidad no nos ha impuesto medidas especiales es porque entienden que no es necesario para Torrijos. Pero aún así, todo el mundo tenemos que tener la precaución de seguir las medidas sanitarias que nos han impuesto, sobre todo las tres más básicas, que son mascarilla, distancia de 1,5 metros y limpiado y desinfección constante de las manos. Lo de las mascarillas es muy importante, aunque vayamos en solitario por la calle y no nos crucemos con nadie, porque cada vez son más los expertos que dicen que es muy posible que el virus esté más en el aire que incluso, como nos decían al principio, en el contacto con las cosas físicas. Por lo tanto, el tema de la mascarilla es importantísimo. Como estaba diciendo, todos hemos leído en las noticias que hay poblaciones importantes cercanas a Torrijos, la propia ciudad de Toledo, pues Sanidad les ha impuesto unas medidas especiales, donde eso no significa que sean ni mejores ni peores. Lo único que para nosotros, como dirigentes de Torrijos o de una población, lo que nos indica es que Sanidad está funcionando y que cuando ve una transmisión de contagios y que se les puede ir de las manos, está al quite y te impone una serie de medidas que, como hemos leído en la prensa, pues significa cerrar los parques, a lo mejor quitar el mercadillo, volver a una especie de medidas que había en la fase 2. Nosotros, en el Ayuntamiento de Torrijos, el pasado miércoles 26, hicimos una junta de portavoces donde estuvimos expresando y diciendo y estuvimos valorando, donde estuvieron todos los portavoces de los diferentes grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Torrijos, PSOE, PP, Izquierda Unida y Vox, y estuvimos debatiendo de todos estos temas que hoy les estoy trasladando a ustedes. Con la nueva normalidad, con el decreto 49/2020 que nos han puesto hace muy poco, pues hemos tenido que cerrar tanto las canchas, pistas multideporte que hay diseminadas por toda la población, como las de fútbol, expresamente las de fútbol de las pistas de las colonias, por lo tanto las pistas de atletismo siguen abiertas, las de pádel también, las de frontenis también, pero sí las de fútbol o baloncesto porque es deporte de contacto y es en lo que en esta nueva orden pues viene de que volvemos a que no se pueda realizar. Desde el Ayuntamiento de Torrijos estamos volviendo a baldear las calles, no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo, pero sí, viendo las noticias, lo que estamos es poniendo medidas para intentar, si en eso es efectivo, pues que así lo sea, y Protección Civil ha vuelto a baldear las calles y cada día irá pasando por una zona diferente. Decir que desde el Ayuntamiento de Torrijos, en lo que respecta al nuevo curso, tanto escolar como no escolar, de este septiembre que viene ahora mismo, decir que la escuela infantil dependiente del Ayuntamiento de Torrijos está en perfectas condiciones para poder abrirse con lo que nos imponen desde sanidad y educación al mismo tiempo, que se va a abrir el próximo 2 de septiembre y que tenemos todo preparado. Y de la misma manera con los colegios públicos, donde sabéis que hay parte de responsabilidad del ayuntamiento en lo que es mantenimiento y limpieza, que estamos en contacto permanente con ambas directivas, tanto del Villa de Torrijos como del Lazarillo de Tormes, decir también que estamos en contacto permanente con la directiva
del Santísimo Cristo de la Sangre, que ya nos han solicitado diferentes cuestiones que estamos atendiendo, pero responsabilidad directa de este ayuntamiento son los dos colegios públicos, donde con los protocolos que han realizado las diferentes directivas, el ayuntamiento está ayudando y aportando en todo aquello que nos están pidiendo. En cuanto a la parte de bienestar social, la concejala de Bienestar Social tenía previsto, pues a 1 de septiembre, abrir ya el centro de mayores solamente para podología y fisio. Pero viendo este movimiento, viendo las noticias que nos están trasladando, aunque tenemos ya todo preparado, incluso había gente ya con cita previa, lo vamos a alargar un poquito más esa apertura por precaución, por ver qué pasa, cómo evoluciona esta ola o segunda ola que dicen en la que estamos inmersos y en el que tenemos, como digo, todo preparado. Nos vamos a esperar un poco más, a mediados de septiembre de momento, para ver cómo evoluciona y poder empezar a nuestros mayores darles sus tratamientos de fisioterapia y poder ir a la podología del centro de día de mayores, aunque el centro de día de mayores seguirá y permanecerá cerrado para el resto de actividades porque así nos lo imponen desde la Consejería de Sanidad. Del mismo modo, tenemos el centro ocupacional Dr. José Portero, sabéis que son usuarios con diferentes patologías, donde nos da pues, respeto el empezar, no vaya a ser que ocurra alguna cuestión. De todas las maneras, ellos siguen estando atendidos telemáticamente, estamos en contacto permanente con las familias, incluso posiblemente abramos el centro para que diferentes actividades, cuestiones, objetos se puedan llevar las familias debidamente desinfectadas y en casa pueden seguir realizando las terapias que hacían allí mismo. Por lo tanto, viendo cómo estamos, siendo una población grande que nos mantenemos y resistimos de momento a noticias menos favorables o desfavorables, por así decirlo, lo que queremos y apelamos cuando está llegando este fin de semana es a la responsabilidad. Posiblemente estemos resistiendo porque aun habiendo casos, estando en su casa, pasando esa cuarentena, y los hay en Torrijos, sin número, pero no mucho más de lo que tuvimos a lo mejor en la primera oleada o durante el estado de alarma, porque así nos hacen ver de que no nos tenemos que preocupar en exceso, pero para que no nos tengamos que preocupar infinitamente más o para que no nos tuvieran que imponer unas medidas diferentes desde sanidad, apelo a la responsabilidad de todos, sin estigmatizar a nadie, porque siempre hablamos de los jóvenes, pero en reuniones también los hacen esos padres de esos jóvenes y tomando la precaución también con los más pequeños de la casa. Por lo tanto, ante el fin de semana que viene, si queremos seguir manteniéndonos en estas medidas más laxas que nos pudieran imponer mucho más duras antes de que eso ocurra, lo que pido es a todos esa responsabilidad para no aumentar y no estar en grupos de más de 10. No solo en las terrazas, no solo en los bares, sino también en los parques, en las plazas. Y que la gente sea consecuente, que se ponga la mascarilla y que extreme las distancias de seguridad y que no aumenten el número de grupos de 10 que nos ha impuesto en esta última orden 49/2020. Como dije en la Junta de Portavoces, con el apoyo además de todos los portavoces, y que fue una Junta de Portavoces constructiva porque entre todos nos dimos información para que nadie o ninguno pensemos que nadie maneja información diferente a la que se traslada o se hace pública. Si hubiese algún cambio, si hubiese alguna cuestión que hubiese que decir o que hubiese que tomar alguna decisión, lo haríamos público, lo hablaríamos los portavoces, todos y cada uno de ellos dieron su apoyo para que se tomen las medidas que se tengan que tomar al equipo de gobierno y a este alcalde que les está hablando y se tomarían sin ningún tipo de duda. Vuelvo a repetir lo que he dicho en muchísimas ocasiones. El 14 de marzo, cuando todo esto empezó, cuando se iba a decretar ese estado de alarma y que en un primer momento parecía que iba a ser a primera hora de la mañana, todo el mundo sabíamos que se estaba manejando el tema del estado de alarma por la pandemia que teníamos y esa noticia nos llegaba y ese BOE no se publicaba, el Ayuntamiento de Torrijos tomó unas medidas que a la postre se vieron consensuadas con todos los partidos políticos, a la postre se vieron
que fueron positivas, como cerrar parques, cerrar plazas, etcétera, 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 que si tuviésemos que tomarlas hoy, no tendríamos ningún tipo de duda que lo haríamos, y si nos dieran información desde la Junta de Comunidades, que sus motivos tendrán para no darlas, pero si nos dieran a los ayuntamientos que ellos considerasen, porque son mayores de 10.000 habitantes, o a todos, información sobre casos o sobre número, pues así lo haríamos. Lo que también apelo es a que tuviésemos 1, 50, 100 o 200, no nos podemos ni relajar ni preocupar en exceso. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevar las medidas que tenemos que llevar, de mascarilla siempre, distancia de 1,5 metros, no subir los grupos a más de 10 personas e intentar que esos grupos sean los normales en nuestra convivencia, que no abramos grupos nuevos con personas que no conocemos y que no tenemos información de dónde han podido estar o dónde no han podido estar, y el constante lavado de manos y desinfección de ellas.